Bueno, ahora sí, Dios me los bendiga, Dios les guarde una vez más. Gusto de saludarle en esta mañana. Domingo que habíamos escogido para retirarnos desde la iglesia se abrió a las 7 de la mañana. Y hoy comenzó una dinámica interesante. Perdón. Adoración va a estar trayendo ciertas cápsulas y momentos de alabanza. Y ya en la mañana pues se comenzó hoy, estuvo muy bonito, un tiempo de alabanza, un tiempo de cántico y esta corta reflexión que yo me hubiera quedado disfrutando de ella, el que estuvo aquí sabe a lo que me refiero, nos desglosaron allí a el eunuco y a Felipe y nos ministraron al corazón. Así que qué bueno que usted está aquí entonces, porque, ¿y por qué lo dice, pastor? ¿Para un regaño? No, ¿sabe por qué? Porque usted participa de todo y de repente usted dice, ¿y por qué la gente está de esta manera? Es que están desde temprano. Y entonces usted recibe toda la bendición completa también, porque Dios no hace acepción. Claro, el deseo de Dios tratar con nosotros y que en el próximo, el mes que viene, pues usted nos acompañe temprano. Amén, pastor. Sí, cuente conmigo. Qué bueno. Pero en esta mañana, pues usted recibe esa dinámica que estamos, como hemos dicho, pretendiendo recuperar, retomar las cosas en lo más que sea posible. Vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor, en Primera de Corintios, y me regala un momento sobre sus pies. Primera de Corintios, capítulo 10, por favor. Permítame hacer algo inusual, no me gusta leer muchos versículos, lo necesito hacer. Yo quiero que usted en el capítulo 10 de Primera de Corintios vaya al versículo 6 y comience a leer conmigo. Vamos a estar leyendo varios versículos. Para que no se asuste, pues cuando lleguemos al final se lo digo. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos diste desde tempranas horas, Señor. Congregarnos en este lugar, Padre, que en muchas ocasiones venimos y pensamos que no ocurre nada. Sin embargo, esta mañana la lluvia caía sobre nuestra tierra. Yo no sé en cuántos lugares más llovió en Puerto Rico. Llovió aquí, Señor. Y yo creo que nos estabas diciendo que la lluvia de tu Espíritu estaba descendiendo sobre nosotros. Que decidiste regar esta mañana esos espíritus, ese hombre interior que se congregó en este lugar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por no cansarte.
Gracias por lo ancho de esa gracia y por la longitud de tu paciencia. Gracias por tu amor. Señor, dame entonces la gracia para transmitir el mensaje. Yo te daré la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Decía ayer a alguien que compartí un momento que me sentía bien contento por lo que yo experimenté aquí el viernes. No siempre, gracias. No siempre lo expreso, pero entiendo que hay momentos en que debo de hacerlo y creo que este puede ser uno. Siempre me alegra verlo pararse en este lugar, sea dirigir o sea predicar. Siempre. ¿Por qué? Porque eso deja ver que quizás el trabajo que nos corresponde se está haciendo. Así que a pesar de sus miedos, a pesar de sus inseguridades, a pesar de que se pueda turbar en la conversación, en la lectura, me enorgullece y me hace sentir bien. Tome con pinzas esa frase, no estamos hablando de orgullo. Y el viernes no fue la excepción. ¿Y por qué lo quiero traer y no lo hice con otro? Porque el viernes vi tanta armonía en el mensaje, vi tanta integridad. Yo me atreví a preguntar, ¿ustedes dos hablaron? Porque fue algo bien bonito, bien específico de parte del Señor. E incluso escuchar parte de un testimonio que hacía tiempo conocíamos, de repente fue, pues yo creo que el broche de oro. Broche de oro no porque exalta a un hombre o una mujer, sino porque exalta a Jesucristo. De muchas maneras Dios ha querido decir a la iglesia que Él está presente, que Él está en este lugar, que Él es real. Y que a diferencia quizás de alguna otra persona, aquí la gloria no la toma un ser humano, sino que se le da a ese Señor. Por lo tanto, cuando usted le da la gloria a Cristo, si la persona que recibe no está en la misma sintonía, no va a poder reconocer que Dios está presente. Porque lo más fácil del hombre es reconocer la gloria de hombres. ¿Por qué? Porque lo puede ver con sus ojos. A usted y a mí se nos hace difícil, a menos que no enfoquemos en la fe y en el Espíritu, el ver las cosas que Dios hace en medio de nosotros. Y por eso quiero resaltar, porque si usted no prestó atención o se quedó de manera liviana con el servicio del viernes, le aconsejo que regrese, como hemos hecho con muchos otros mensajes y como acostumbramos decir, de todos los recursos de esta casa cuando los veo participar los viernes. Así que quiero comenzar de esa manera. ¿Por qué? Porque me lleva a la otra parte que a veces usted me comparte cuando alguien le predica su mensaje. ¿Ve? Cuando alguien le predica el mensaje, usted se turba, se confunde, se preocupa y me dice, me robaron el mensaje, ¿qué predico? Predica lo mismo. Pues entonces, yo desde el viernes me lo estoy diciendo, predica lo mismo. Carlos, predica lo mismo. Así que vengo esta mañana aplicando lo que acostumbro a enseñarle a usted. Hay unas ideas que necesito inmediatamente presentar para el mes de diciembre. Se trajo una frase que de repente se acuñó por unos días. O sea, usted la estableció, se transmitió. Y era la idea de ese pueblo pasando al otro lado, cruzando. Dile a mi pueblo que marche, si alguien puede recordar ese título, ese tema.
Y yo decía que qué interesante que inmediatamente el pueblo cruza, cae en una queja, cae en murmuración. Por ende ya empiezo a decirle que queja y murmuración en la Biblia se toman como similares, son sinónimos a efectos bíblicos. Y recuerdo que la frase que se acuñó en ese momento era que tuviéramos cuidado con la murmuración, con la queja, porque ella nos tiende a estancar, a detener y por ende trae amargura. Espero que usted poco a poco pudiera recordar esa idea. La murmuración, la queja, trae ese estancamiento que a su vez produce amargura. Quiere decir que llevamos quizás 2 meses y ya este tercero que va corriendo, Dios tratando de decirte, como pasó en el retiro, mira, acabé, pasa la página, está de ti. Ya yo estoy dispuesto a hacer algo contigo. Dios dijo a esta casa que ya no iba nadie a detenerlo a cumplir su propósito, pero está esperando que tomemos una decisión. Recuerdo que en ese tiempo, en esos días también, decía la iglesia que yo no vengo a decirte que murmuración es hablar de otra persona. Esa definición está meridianamente clara, eso usted la sabe. Estamos hablando de esa murmuración que usted y yo ejercemos a la hora de ¿qué? De quejarnos con nosotros mismos por todo lo que nos puede estar aconteciendo que no entendemos. Esa es esa actitud que presentamos en una frase coloquial de pueblo: si me peino o me hago rolo, como quiera, estoy mal. O sea, no importa cómo me pare, me vas a criticar. Oiga, como me pinte, estoy mal. Me defienda o no me defienda. Me refiero a eso. Nos estamos dejando llevar por una corriente. Nos estamos llevando por algo que ha arropado la humanidad. Ningún libro de historia contó que en el 1918, con aquella pandemia, el resultado, por lo menos que yo haya visto, si alguien ha tenido información, me la comparte, pero he buscado. ¿Por qué? Porque ninguno habla del resultado del encierro, la enfermedad mental, la ansiedad, la preocupación excesiva, el miedo que fue resultado de esa pandemia. Y me imagino que tuvo que haber sido peor porque acababa una primera guerra mundial, algo nunca antes visto. Así que usted y yo, que hemos tenido que enfrentar esta, que seguimos discutiendo si es real o no es real, que hemos tenido que enfrentar esta enfermedad mental, esta ansiedad, esta preocupación, imagínese entonces sumado a lo que pueda ser esa lucha con nosotros mismos, de que si me dan, me quejo, y si no me dan, también. Yo establecí ese parámetro que yo no estoy hablando si tú estás llevando o trayendo de fulano o de perencejo, porque eso no edifica. Yo estoy diciendo, estás luchando contigo mismo. Y ese luchar contigo mismo, ese quejarte, lo que hace es estancarte y producir amargura. Entonces, venimos a la iglesia y tenemos que despojarnos de una amargura para poder acercarnos. Y muchas veces a algunos de nosotros nos toma quizás el primer cántico. Y en el primer cántico, que ya usted sabe, ¿verdad? El formato que tenemos de alegría, de contentamiento, porque estamos entrando a sus atrios, pues usted logra quizás despojarse, pero no todos somos iguales. Así que puede que el que esté a mi lado
el primer cántico no le resulte. Y puede que entonces en el segundo, él arrancó. Y ya usted está a 100. Pero, y el segundo tampoco le funcionó. Y así sucesivamente termina el devocional y usted continúa con su interior sentado y cruzado de brazos, aunque por fuera usted pueda estar sonriendo. Y eso es lo que Dios ha venido desde tiempo final el año pasado diciéndote, mira, pasemos al otro lado. No sigas contendiendo. No sigas contendiendo contigo o con lo que te rodea. No sigas pretendiendo arreglar el mundo. No sigas exigiendo justicia. Oiga, hemos predicado de eso. No estamos llamados a exigir justicia. ¿Por qué? Porque esta naturaleza caída jamás nos podrá hacer justicia. Tendemos a confundirla con la justicia de este mundo y nos turbamos. El viernes, cuando al final nos dicen, no, porque el pastor dijo, yo, aleluya, más contento estaba yo con esta joven. Porque recordó que la semana pasada el énfasis, estamos llenos de su plenitud. Entonces, usted no está ahí vacío, olvidado por Dios, marginado por Dios. Usted está ahí lleno de Dios. Entonces, ¿cómo es que yo estoy lleno de Dios y no puedo adentrarme? Pues por lo que estamos diciendo, por esa continua queja, por esa continua murmuración de no querer aceptar el escenario en que me encuentro para que Dios me pueda ¿qué? Trasladar a donde me quiere llevar. Estamos peleando, pero no estamos peleando porque hay un enemigo que me quiere destruir. Estamos peleando con una circunstancia que todo lo opuesto me quiere bendecir. Porque a dónde llevó el camino del desierto, dijimos a Israel, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a la tierra prometida. Entonces Dios quiere llevarte a donde te prometió. Amén. Sin embargo, continuamente llego y estoy en esa lucha. ¿Qué pasó? Mencioné y no terminé, pero ¿qué pasó si llegaste al último cántico y tú no quisiste romper? Pues, te fuiste como llegaste, pasas la semana como puedes y el próximo domingo Dios vuelve a intentar. No. Sales de aquí, Dios sigue intentando. Llegas a tu casa, Dios sigue intentando. Te distraes, disimulas y aparenta. Dios sigue intentando. La única diferencia con el que rompió, que la semana que viene alguien a tu lado se va a acercar más rápido a lo que debe ocurrir en nuestra vida. Mientras más se prolonga tu decisión, más se endurece tu corazón. Mira lo que descubrí, todavía no he entrado al texto, es la introducción. Se lo compartí a alguien esta mañana que se acercó a mirar. Encontré, porque desde anoche hay una frase que se añadió al mensaje y me asustó un poco, la resistí, pensé que no, pero sí es parte. El murmullo. Algunos de nuestra generación, y aquí es que me gusta porque usted trata de aparentar lo que no es, se tiene que acordar de Dick Tracy. ¿Y te acuerdas del murmullo? ¿Ves cómo se rieron? Pasa que el varón no tiene temor de que yo le recuerde que él es jovencito, pero se crió con su hermano que era de mi edad. Lo dije bien. El murmullo. Yo decía, Señor, ¿por qué me traes la palabra murmullo? Y aparentemente no, la etimología, wow,
de la palabra tiene una raíz muy similar. Santo pastor que... Ahora, busco en la definición y me encuentro que hay escritos completos explicando la diferencia entre la murmuración y el murmullo. Y lo que el Espíritu me hablaba era que hay mucha gente haciendo murmuración. Y yo, entonces, ¿para qué me traes el murmullo? Para que usted entienda lo siguiente. El murmullo es un sonido con sentido. A pesar de que yo recuerdo el murmullo, el muñequito, y recuerdo que no se le entendía nada. Pero aquel que lo escuchaba decía, tienes la razón. Y nosotros como nenes chiquitos decíamos, ¿cómo lo logró? Pero aquí es que está lo interesante. El diccionario dice que por el contrario, la murmuración o el murmurar es un ruido. Y usted sabe que se nos ha dicho o se nos ha predicado para darle rápido el ejemplo, de un Abraham que cuando se reconcilia con Dios luego de ir a Egipto, establece su campamento entre las Betel y la ciudad de Ai. Y cuando usted estudia ese pasaje, te está diciendo, no permitas que el ruido del mundo interfiera en tu intimidad con Dios. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir es que imagínate si no entiendes el murmullo, que que se considera un sonido, ¿cómo vas a seguir permitiendo que la murmuración te impida escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque la murmuración es ruido. Aquí hay personas que tienen un oído, y si no, pregúnteme a mí, que usted dice algo en el cuarto y en la sala, ¿qué dijiste? ¿Qué murmura? ¿Qué estoy diciendo con eso? Dígame si a usted no le molesta el ruido. Y si tiene un oído así, más todavía. Entonces, veo a un Dios que sigue intentando con nosotros, decidido porque Él no pierde una batalla, a que acabemos de entender que quien está perjudicándose al mantener esta guerra contra ti mismo, eres tú. Y que es algo que tú no podrás vencer. Y que para eso vino Cristo. Para que esas cosas que arrastramos por nuestra naturaleza caída no sigan teniendo dominio en nosotros. Y en nosotros se pueda cumplir la palabra que dice que somos más que vencedores. Hay personas que van a necesitar ir a un médico que les va a tener que dar algún medicamento para vencer esas voces, para vencer esas luchas, para calmar esa ansiedad. Sin embargo, Dios está queriendo decirte hace unos días, unas semanas, unos meses, en mí tú eres más que vencedor. Esa ansiedad, esa preocupación, ese desvelo, esa crisis, ese enojo, ese coraje, en mí tú lo puedes vencer. La porción que yo acabo de leer, su momento atrás, me encontré otras versiones. Voy a leerlas porque tenía problemas en un momento, porque
Ejemplo, el versículo 13 habla de tentación y tendemos siempre a pensar que son esas luchas que nos llegan de afuera o de nuestro interior, esa concupiscencia, y decimos, pero está hablándose del pecado. Y no. El texto bíblico no está hablando de la lucha contra el pecado. Está hablando contra esas circunstancias que aún encuentran en nosotros terreno fértil para provocarnos. Acuérdense que la tentación nace de nuestro interior. Y la tentación viene a luchar ¿para qué? Para entonces provocar un pecado. Entonces, de cierta manera, se puede traducir por prueba. La tentación en muchas ediciones de la Biblia, en otras traducciones, se conoce o se traduce o se escribe como prueba. Tentación, prueba. Usted siempre va a estar luchando contra eso. Pero eso no significa que la plenitud de Dios lo haya abandonado. La plenitud entró en usted para quedarse. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Pero hay que acabar de entenderlo. Hay que acabar de asimilarlo. Entonces, yo leí desde el versículo 6 porque quería sencillamente provocar en usted la inquietud quizás de repasar o estudiar eso. Ojalá haya surgido en usted. Y leí, pues mira, todas estas cosas sucedieron. ¿Qué sucedió? Pues que codiciaron, que fueron idólatras, que fornicaron, que tentaron al Señor. Y el versículo 10, que es el que me interesa, murmuraron. ¿Y qué pasó? Dice que ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra destructor en la Biblia habla de géneros de demonios. Habla de jerarquía de demonios. Entonces, qué interesante que Dios plasme esto en la Biblia diciéndote, ¿sabes qué? Yo quiero que tú salgas de esa quejanza. Yo quiero que tú salgas de esa lucha. ¿Por qué? Porque el enemigo acecha. Te pone vulnerable. Dije aquí, tengo que repetir. Y utilicé la frase de Nat Geo. Yo espero que usted pueda refrescarse. Esa la abreviación de lo que es National Geographic. ¿Qué quise decir ese día o qué quiero repetir? Cuando usted ve estos videos, cuando usted ve estos documentales, usted siempre va a ver a los animales que devoran, ¿no? Que están buscando su comida. Buscan siempre al animal vulnerable. Al que se queda rezagado, al que se durmió en los 3 segundos. Ese que se queda atrás porque continúa mirando el espacio sideral. Ese es el que normalmente el devorador viene a devorar. Y que dije cuando comencé, recuerde a finales de año, que dije, la murmuración me estanca. Me deja atrás. Me detiene, me margina, por lo tanto me quedo vulnerable. El escritor bíblico Pablo le dice a Corintios, una iglesia llena de dones, una iglesia llena de unción, van a tener que recordar lo que anteriormente pasó. ¿Para qué? Para que aprendan. Ahí dice, luego que desglosa todas esas condiciones, el versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Se supone que cuando usted lee la Biblia, no la lea por leerla, no la lea porque va a predicar, sino que logre comprender a través de ella el privilegio hermoso de tener a Cristo de nuestro lado, porque sin Cristo no podríamos vivir lo que aquí se nos dice.
Pablo le está diciendo, aquel pueblo que contaba con la presencia de la nube y del fuego, codició, fornicó, tentó al Señor, murmuró y recibió la paga por su pecado. Y usted dirá, ¿y cómo le sirvo yo al Señor ahora? Eso es lo que quiero que entienda. No te dejes llevar por la corriente de este mundo, porque en tu interior habita la plenitud de Dios. Cuando mencioné la plenitud de Dios la semana pasada, le dije eso para que usted entendiera que la semilla de eso que tú estás esperando está por germinar. Y me reitero esta mañana, me hago responsable de lo dicho. Sin embargo, no va a acontecer hasta que seamos agradecidos de corazón por la primera semilla que germinó en nosotros. Dios no va a poder darte lo que sigue hasta que no agradezcas una salvación tan grande como hemos recibido. Hasta que yo no aprenda a estar contento con la salvación, que va por encima de cualquier otra cosa, no podré abrazar lo que continúa. ¿Por qué? Porque cuando soy agradecido, amado, me dejo llevar por la corriente de su espíritu. Cuando me estanco, me dejo llevar por otra corriente. Y Dios no quiere que sigas en ese rumbo. Mire hasta dónde llega para que seamos amonestados. El versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros está excluido. El pasar de los años me enseña que de quien menos yo espero, de repente ya no está a mi lado. Los días, los años, los meses me dicen que quizás en quien descargaste todo tu empeño, de repente ya no está. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. Porque hay un enemigo que no descansa. No es que seamos malos. No es que estemos mal. No es que unos seamos mejores que otros. No es que hay unos santos y unos pecadores. Todos somos iguales. Pero vamos a tener que aprender que el que esté firme, cuidado, porque puede caer. Entonces, la confianza excesiva nos traiciona. El descuidarnos, el bajar la guardia, nos lleva a escenarios de los cuales después tenemos que gritar, auxilio, socorro, ayúdame. Y qué bueno, una vez más digo, que el Espíritu de Dios está en medio nuestro, porque el que a Él clama, Él le responde. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 13 magistralmente nos desglosa entonces que por lo que tú estás pasando, aún eso que quizás no te agrada, que no lo sabes manejar, que te carcome y te agota, que te ha drenado, quiero decirte que Dios está en control. Versículo 13 dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir. Quiero decirte que lo que tú estás pasando no eres la única, que hay cientos y cientos de cristianos, de seres humanos, de hombres, de mujeres, viviendo tu experiencia. ¿Por qué? Porque no te ha sobrevenido algo solo para ti. Hay personas que ya lo han vivido, que han vencido. Claro está, hay personas que lo han vivido y cayeron. ¿Qué es lo próximo importante de la afirmación? Es que Dios conoce hasta dónde tú llegas. Pero ¿cuál es el problema a veces? Como dije ahorita, la murmuración es un ruido que no te deja escuchar a Dios. Esta mañana nos hicieron una pregunta de confrontación porque a la sierva le gusta, ¿sabe? Oh,
Esos discípulos de la hermana Esther, esos son terribles. ¿Entiendes lo que lees? Con actitud y todo. Entonces ahora yo tengo que copiar y tengo que decir entonces, ¿a quién estás escuchando? El ruido de tu murmullo, de tu murmuración, perdón, de tu queja, o a Dios, que te dice, yo estoy contigo, vas a vencer. Esto tiene fecha de terminación, de caducidad. El desierto es temporero. Estoy mostrándome a tu gloria. Te estoy enseñando tantas cosas que hemos concluido que ocurren en el desierto. Sobrevenido significa suceder además. Sobrevenido significa, repito, suceder además o suceder después de. Suceder después de. Por ende, usted puede interpretar que puede aparecer de sorpresa, puede aparecer de imprevisto. Nadie conoce el mañana, solo nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, el permanecer en esa quejabanza no es otra cosa que pretender saber o tener control de lo que ya pasó, que no se puede, o de lo que viene, que tampoco se puede, en vez de disfrutar el presente de Dios. De imprevisto, repentino, de manera súbita, de manera improvisada, porque en muchas ocasiones usted dice, ¿y de dónde llegó eso? Eso llegó porque le tocaba llegar, aunque tú y yo seamos sorprendidos. Ahora, si Dios está en control, si Dios me está diciendo que no me ha sobrevenido nada, que Él no está en control y que Él está seguro de que yo voy a poder vencerlo, entonces yo voy a tener que aprender a recurrir a Dios. Porque ahí es que está nuestro problema. Venimos al Evangelio, aceptamos al Señor, pretendemos seguir en la libre. No, yo soy dueño de mis actos, yo estoy resistiendo, yo estoy manejando la situación, yo lo hago como puedo. De repente te desplomas y dices, pero es que yo resistí ¿hasta dónde? Es que yo hice esto hasta donde pude, con mi fuerza. Dios no quiere que tú le sirvas con tus fuerzas. Dios quiere que tú te refugies en Él. Él es tu refugio. Y ahí se convierte en tu fortaleza, no antes. Amado, el versículo 14, que fue con el que cerré, como que se sale de contexto, pero tranquilo, porque no se sale. Es necesario. Y ahí dice, así que el que piense por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Usted dirá, pastor, como que, ok, entendí los primeros, son las condiciones de Israel en el Antiguo Testamento. De repente dice que esas cosas nos las cuentan para que aprendamos de ellas. Me exhortas al que esté firme, mire que no caiga, y después me revelas que Dios está en control. ¿Por qué me mandas a huir de la idolatría? Usted va a ver en breve, voy caminando, pero se lo voy a decir. Solo quiero que sepa que no está ahí de más. Si Dios está en control, hay que retomar algo que hace quizás años, no sé si hasta 2 años, aquí se predicó. Creo que Mensajeros necesita para vencer ese ruido que nos ensordece, volver otra vez al método de Rahab. ¿Se acuerda del mensaje de Rahab? ¿Se acuerda que una mujer muy ocupada en los negocios de este mundo, una mujer que estaba muy ocupada atendiendo ese burdel, si puedo llamarlo así, optó en un momento dado por atender y prestarle atención a la palabra de Dios?
¿Y qué hizo? Escondió unos espías en el techo. ¿Y qué hizo? Oiga, le tengo nuevas. Porque de repente leo que los escondió tras unos manojos de lino. Y allí los escondió hasta que antes de que ellos se durmieran, ella subió a la parte alta de su casa a conversar. ¿Cuántos días pasan sin que tú y yo le prestemos atención a la palabra del Señor? Muchos de nosotros tenemos la palabra del Señor colocada en un lugar que no es el techo. Y cuando uso la palabra techo, no es que la ignoremos allá arriba, sino que sea lo más importante en nuestras vidas. Pretendemos servir al Señor con nuestras fuerzas, mencioné hace un momento. Y Rahab es alguien que, a pesar de su condición espiritual, de pertenecer a un pueblo pagano, de repente, amado, dentro de el ruido en su vida, decide prestarle atención a la palabra del Señor. Y cuando leí que la escondió, que los escondió bajo aquellos manojos de lino, oiga, el efod, la vestidura sacerdotal, tenía un componente, el efod, que era hecho de lino fino y que cubría aquel sacerdote a la hora de ministrar. Esta mujer no solamente escondió en lo más alto de su casa a aquellos hombres, prestándole un respeto y una atención que quizás no se entendía en aquel momento, pero no solamente les prestó ese lugar, sino, oiga, que reconoció lo divino del momento. Nos está diciendo, mira, aquí hay personas que leen muchos libros, yo sé que sí. Aquí hay personas que leen muchos libros, que todavía no han abandonado la lectura. Pero a lo que me refiero con cubrirlos con lino es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Está a nivel de esos otros libros? ¿O le has dado el lugar reverente que merece? No es lo que hacíamos en la antigüedad. Yo lo hacía, me tiro yo al medio, abría los Nuevos Testamentos azulitos y por casa estaban todos abiertos en el Salmo 23. Se ríe, ¿verdad? Y a mí me gusta, me tiro la cascarita y usted resbala. Había gente que los tenía hasta en el dash del carro y usted lo veía tostado, que ni lo podía ya ni cerrado el libro, porque estaba ahí en el Salmo 23 abierto. No, yo no estoy hablando de abrir la Biblia en el Salmo 23 y tenerla expuesta, pero no, estoy hablando de ese lugar en nuestro interior, de reverencia, de adoración, de entender, de asociar, que es la manera de acercarnos al trono de la gracia, como las vestiduras sacerdotales era el símbolo del hombre que se acercaba a Dios. Déjeme volver porque fueron pocos quizás. Estoy hablando que esta mujer no solamente puso por encima de todo aquellos emisarios que simbolizaban en ese momento al Dios del cielo, sino que los cubrió con un manto sacerdotal, tipo de esa vestimenta, dejándolo saber, estos hombres van a poder ayudarme en lo que yo necesito. Inmediatamente conversó con ellos. ¿Qué ocurrió? Y les dijo, oye, Dios les entregó Jericó y el pueblo lo sabe. Pero yo vengo, alguien empiece a oír ahora, porque el sacerdote intercede y esta mujer vino a los que podían interceder para que ella y su familia se salvara. Cuando le das el lugar a la palabra, está provocando que tú y los tuyos reciban el detalle de Dios en su vida. Así que esta mujer de repente me amplía más el deseo de imitarla en esa
dinámica, envuelta en el pecado, trabajando en el burdel, los clientes entrando y saliendo. Sin embargo, pudo discernir que estos dos traían consigo algo que cambiaría su vida para siempre. Amado, mientras el ruido me ensordezca, la fe no crece, porque la fe sigue al oído. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras el ruido me ensordezca, vamos quizás a comportarnos como de esta manera. No es que usted lo diga, esto lo digo yo. Cuando estoy en esa de Monchito, cajita de pollo, ¿qué decimos? Yo sé lo que dice la Biblia. Yo sé lo que dice. Yo también hablo con Dios. Oiga, asumimos una postura de que sí sabemos todo, pero vuelvo a la pregunta de la sierva. ¿Estaremos entendiendo lo que dice que sabemos? Nos ponemos con actitud, amado, y la actitud negativa jamás podrá ser efectiva en nuestra vida. No hay nada mejor que un corazón contrito y humillado, que a pesar de todo lo que usted sabe de Dios y que Dios le haya hablado, de repente necesitan guardar silencio para que Dios vuelva a hablarle. Quiero que vaya engranando con unos versículos, no me he olvidado del 14, pero quiero que pase conmigo en la Biblia. Creo que ya yo pasé la intro, pienso que ya la pasé. Vaya conmigo Isaías. Vaya conmigo Isaías, por favor. Vayamos introduciéndonos. Isaías 45, el versículo 22. Entonces, creo que empieza Isaías 45, versículo 22, conocido. Usted lo debe tener pintado, usted le tiene que tener subrayado y usted debió habérselo aprendido hace mucho tiempo atrás. Uno de los versículos más sencillos y más simples que Isaías recibe de parte de Dios para la salvación del hombre. Dice el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En medio de mi crisis tengo que aprender a mirar a Dios y no a los hombres. Tengo que aprender a mirar a Dios. Tengo que aprender a mirar a Dios. Y seré salvo de mi aflicción, seré salvo de mi crisis, seré salvo de mi necesidad. Lo va a ver, lo va a ver. Lo voy llevando. Ya debe de haber alguien empezando a entrelazar el versículo 14 que dejé con esto y usted va a ir entendiendo. Vaya conmigo a otro versículo, sencillo. Si no, ya ahorita lo subraya si no lo hizo. Colosenses capítulo 3. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. También usted lo conoce y debería de estar subrayado y aprendido en el corazón. Este va muy a tono, versículo 1, muy cónsono con Rahab. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde encontró Rahab la salvación para ella y su casa, arriba en el techo. Hay que aprender a entender que Dios está arriba de todo. Dios está arriba de todo escenario que yo pueda estar viviendo. No hay nada que se supone yo pueda resolver sin la ayuda de Dios. Nada sobre la faz de esta tierra. No se circunscriba a pensar que ya estamos hablando del tercer cielo y que Pablo de manera figurada, no, entiéndalo de manera literal. Busca las cosas de arriba de tu problema, de arriba de tu casa, de arriba de tu trabajo.
Acabemos de entender que Dios está por encima de todo. Si no me entiende, vuelve a Isaías. Lo estoy moviendo la página, qué bueno. Esa Biblia está haciendo ejercicio hoy conmigo. Isaías capítulo 6. Las páginas tienen artritis. Las páginas tienen artritis. Se les había olvidado que fueron creadas para moverse. Capítulo 6, usted conoce la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el escenario? Isaías, el hombre de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Estaba predicando, estaba hablando de condenación, estaba señalando. Sin embargo, Dios tuvo que detenerlo. Mijo, ven acá, que te falta un conocimiento. No, yo estoy predicando, yo estoy haciendo lo que tú me dices, yo estoy sirviéndote. Es que te falta algo, yo quiero enseñártelo. ¿Qué hacía Isaías? Yo he predicado esto antes. Isaías decía, hay una llaga podrida y aquí va a haber gente que la van a talar. Eso es lo que decía Isaías. Hay una llaga podrida hasta la cabeza, hasta la planta del pie, aquí hay enfermedad y va a haber muerte. Y trae la parábola de la viña, va a ser cortada y echada al fuego. Esto se acabó. Y de repente en el capítulo 6 recibe la revelación. Pero ¿qué dice? ¿Cómo empieza la revelación? La revelación empieza en el año que murió el rey Usías. De repente Isaías, que estaba acostumbrado a ver el trono terrenal, comenzó o tuvo la obligación, porque le quitaron ese trono, de mirar hacia arriba. Vuelvo y repito, hay que mirar hacia arriba. Mirad a mí, sed salvos, dice el Señor. De repente Isaías mira y se encuentra con un trono alto y sublime. Oye, entonces quisiera que tú entendieras que lo que tú estás viviendo está queriendo provocar en ti que tuerzas tu brazo, tu cuello, tu mirada hacia arriba y veas el trono alto y sublime que te dice: no temas, yo estoy en control. Que hay muerte. Había muerte en el momento de Isaías. Que hay crisis. Que hay coraje, que hay frustración, que hay depresión. No importa cómo se llame. Mira hacia arriba y verás uno más alto. Mira hacia arriba y verás uno más alto, por favor. Hay uno más alto que tu problema. Hay uno más alto que tu dolor. Hay uno más alto que la traición. Hay uno más alto que el diagnóstico del médico. Hay uno más alto que tu injusticia. ¿Pero qué estás mirando? Disciplínate. Disciplínate. Te llegó el momento de coraje, llegó el momento de frustración. Siéntate, siéntate y detente. ¿Pero qué estamos entonces añadiendo a ese escenario? Siéntate, detente. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. ¿Y qué voy a ver arriba, pastor? Vas a ver a Dios. ¿Qué voy a ver de Dios? ¿Qué fuego consumidor? No. Comienza como Rahab. Míralo cubierto de lino fino. Las ropas sacerdotales. Mira que lo primero que Dios quiere es acercarte a Él. No lo entendió. Cuando entramos a Dios en medio de una necesidad, de un problema, Dios no va rápido a dialogar contigo sobre el problema, porque hasta ese momento tú y yo no entendemos. ¿Sabes lo primero que hace Dios? Te acerca a Él. Hello. En tu dolor, Dios te acerca a Él. ¿Cuán sinceros somos entonces? Porque vine a decirte, llevas tiempo cargando una crisis, aún teniendo la plenitud de Dios en tu corazón, porque desististe de mirar hacia arriba. Porque aún quizás miras hacia arriba en ocasiones, no te gusta que Dios no te resuelva. Porque lo primero que hace antes de resolver es acercarte. Dios vino a acercarte a Él. El escenario que tú estás sufriendo ahora mismo es para acercarte a la tierra prometida.
¿Qué ocurrió con Isaías? No entiendo por qué el mejor rey que ha existido en este tiempo murió. Y murió de la manera en que murió. Isaías tenía 1000 preguntas, pero de repente, oye, los de repente son buenos, porque Dios no lo dejó hablar y lo único que ocurrió fue que le mostró su gloria. Entonces, cuando Dios te muestra su gloria, te desarma. El viernes ocurrió algo interesante. Estamos leyendo Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y lo estoy leyendo con el compañero de milicia. Y en medio me pasmo y le hago: ¡Ya! Me acaban de enseñar algo. Y él se pasma más y me dice las frases muy coloquiales que usted lo escucha a él decir: no, así no. Y hace su broma y su cosa y no le compartí nada. Ayer sí lo pude compartir. ¿Qué aprendí? Siempre vemos a una Marta que Dios le dice afanada. Y caemos inmediatamente en una María que tiene la mejor parte. Sin embargo, si yo invierto las frases, recibo una enseñanza. La queja que tenía Marta era porque no la ayudaban. Oyó la primera frase que utilicé, la queja, la raíz del mensaje de la sierva. Pero ¿qué es lo otro que acabo de decir? Las muchas veces que nosotros pretendemos decir que tenemos la mejor parte, pero deberíamos de evaluar nuestra manera de desenvolvernos, porque Marta se está quejando porque nadie la ayuda. Y de repente nadie nos apoya, de repente nadie nos busca, de repente nadie nos respalda. Entonces, cuando estamos en esa actitud de que estoy solito, nadie me quiere, todos me odian, es que Dios le dice a esta mujer: estás afanada. Que muchos afanados estamos en la casa de Dios. Porque que mucho nos quejamos de que nadie nos ayuda, de que lo tenemos que hacer todo. Nadie me respalda, nadie me apoya, nadie me busca. Cuando Marta fue a donde Dios a decirle esa frase, Dios le dijo: Marta, estás afanada. Sin embargo, le dice a María que tiene la mejor parte. Y pensamos que es el escenario mecánico de sentarnos ahí. No es el escenario mecánico de sentarnos ahí, porque hay mucha gente sentada, pero su corazón está de pie. Es la actitud de ser recíproco a ese amor que nos dice: no hay nada por qué temer. Oiga, yo estoy hablando a alguien que está empezando y que todavía tiene intenciones de salir. Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando la amargura llega y usted la anida y se convierte en raíz de amargura, créame que la vasija muchas veces se tiene que romper. Por ende, creo que Dios lleva tiempo diciéndonos, para evitar esas circunstancias mayores donde usted y yo pretendemos tener la razón o pensar que Dios nos tiene que ayudar, cuando ya establecí que lo que Dios quiere es acercarte. Alabado sea el Señor. Vaya conmigo otro versículo, Hebreos capítulo 12. ¿Qué estás mirando? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Estoy mirando hacia arriba, me dijo Isaías 45. Busco las cosas de arriba, me dijo Colosenses. Isaías dice que vio hacia arriba y vio lo sublime de Dios, el trono alto y sublime. Y vio las vestiduras de un rey que gobierna. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Usted puede leerlo completo, y el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Pero ¿en dónde voy a mirar a Jesús? Lo voy a ver en Disney. Lo voy a ver en Medio Oriente caminando sobre las aguas. Lo voy a ver sanando enfermos. No. Inmediatamente me dirige hacia dónde lo tengo que mirar. Y lo tengo que mirar en la cruz, donde todo comenzó. Nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestra bendición comenzó en la cruz. Y el Señor te está diciendo, vuelve a mirar a la cruz para que no te desenfoques. Rahab tuvo que trepar unos espías. Nosotros no tenemos que trepar a nadie, porque Jesús se trepó solito. Hay que aprender a mirar hacia arriba, iglesia. Hay que aprender a mirar. Somos como somos. Somos sabrosos, somos corajú. Sí, somos corajú. Habemos algunos corajú. Pero ¿quién ganó? No fue Cristo el que ganó. Entonces, ¿puedo cambiar? Claro. Ay, que llevo mucho tiempo. Insiste, no te quites, no te rindas. A Jesucristo le dijeron un día, mira Señor, se están yendo. Y él miró y dijo, ¿y tú también te crees? Siempre esperamos que Dios nos justifique, nos pase la mano, nos alabe y nos diga, ay, qué bueno que tú te quedaste. Jesús no le pasó la mano y le dijo, mira, se quieren ir. Y él dijo, pues tú también te crees. No, es que yo más te lo compartí. Pues entonces, insiste, vence. Sé más que vencedor. Y para que se siga gozando, porque eso fue lo que hoy se leyó mucho, Isaías 40. Jeje. Tranquilo, que quedan como 2 horas. Hoy es ayuno congregacional. Nunca había logrado hacer que mi esposa me mirara más rápido que ahora. O lo dije muy en serio y me lo creyó, o la cogí confundidita y ella, pues, ¿qué dijo? ¡Wow! Mira Isaías 40, el versículo 25 y 26. Hay una pregunta que te tienes que hacer. Y ahora sí, le aseguro que ya estamos en el desarrollo del mensaje. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dios te hace esa pregunta. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y el versículo 26 te da la instrucción y te dice, levanta en alto vuestros ojos. Yo empecé a decírselo en esta mañana. Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tremenda descripción del cielo. Yo necesito que tú comiences a mirar hacia arriba. Yo necesito que tú comiences a levantar en alto tus ojos. Una de las señales más
comprometedoras que puedes tener a la hora de manifestar la tristeza, la congoja, la depresión, la carga en tu vida, es que inmediatamente nos tornamos cabizbajos. De repente nuestra mirada se vuelve evasiva, ya no queremos que nadie nos mire. Los ojos, que la misma palabra me dice que son la puerta de mi alma. No queremos que nadie nos desnude. Y esta mañana Dios te dice, conociendo esa actitud en nosotros, levanta los ojos en alto. Vuelve a pararte firme. Hay pecado en tu vida. Bien sencillo. ¿Cómo, pastor? Arrepiéntete en esta mañana y apártate de tu pecado y tú verás que todo cambia. ¿Estás dando traspié? Enderézate. No estés esperando que el profeta vaya a hablarte, a decirte que estás mal. No estés buscando que alguien tenga que decir tu nombre de aquí al frente. Sencillamente arrepiéntete, cambia y vuelve a levantar tu mirada a lo alto. Vuelve a mirar a lo alto. La iglesia tiene que volver a mirar a lo alto, pero para eso hay que volver a redefinir quién es Dios. Hay que volver a definir quién es Dios. Dentro del escenario del desierto, para llegar ya de nuevo a este versículo, necesito intercalar una historia. En Números capítulo 21, no lo tiene que buscar, lo puede anotar. Está una historia que ocurre dentro del estancamiento que Israel sufre por 38 años en el desierto. Después de la desobediencia en Cades Barnea, Israel se estanca en el desierto y comienza a mirar a todos sitios, menos hacia el norte, menos hacia arriba. Se olvidó del Dios de los milagros en el Jordán, del Dios del milagro del agua, del Dios del milagro de los panes y los peces, del Dios que se manifestó en Sión. Y ellos comenzaron a mirar los vecinos y a codiciar. De ahí se les olvidó uno de los detalles más interesantes que la Biblia relata. Me explico. La ciencia la creó Dios. Dios creó los seres humanos y los animales. Dios les puso dominio. Dios les puso controles. Dios les puso en la tierra. El desierto estaba lleno de serpientes y de insectos. Quizás no los vemos, pero ahí están. Ese es su hábitat. Interesante es que por todo el tiempo que Israel caminó por el desierto, ninguna serpiente se acercó al campamento. Por eso usted escucha a los predicadores y aún este servidor que no concurro, no predico, no estoy de acuerdo con estar mencionando al enemigo todo el tiempo y creer que el enemigo es el que tiene dominio sobre mi vida, cuando es todo lo contrario. Aquí el que está en control es Dios. Pero ante mi descuido hay unos escenarios que se dan en Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Me cuenta el momento en que por la murmuración, por el ruido, Israel se olvidó del Dios que protegía el campamento, permitiendo Dios entonces que el campamento fuera vulnerable. Me preocupa, porque si Cristo no estuviera en nuestra noticia, muchos de nuestros hogares estarían vulnerables. Porque aquí dice que un pueblo que se empezó a quejar por no sopesar lo que tenía en la mano, por un momento perdió. Cuidado de que no estés por perder lo que tienes por aquello que deseas. ¿Me expliqué? Cuidado con que puedas perder lo que tienes por aquello que deseas. Israel deseaba tener casa, ya no vivir en tiendas, y comenzó el ruido
de la queja, el ruido de la murmuración, llevando a Dios a permitir que aquellas serpientes entraran en el campamento. No lo habían hecho, las veían pasar, pero ellos no fueron en ese momento agradecidos. En ese momento no sopesaron y hubo que permitir que llegaran. ¿Qué hicieron cuando llegaron? Empezaron a picar. Y son serpientes ardientes. En palabras de buen español 101, serpientes venenosas. De picada, que cuando te pica, lo sientes. ¿Qué pasó? Vinieron a clamar. Moisés, ora por nosotros porque pecamos. ¿Qué pasó? Se levantó una instrucción de una serpiente que se pusiera en un stand, una vara, y que todo aquel que pudiera mirar hacia arriba, que hubiera sido picado, se sanara. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando a ti te pica algo, no apartas la mirada de donde te duele. Por ende, no es muy fácil y sencillo mirar hacia arriba. Tienes que tener fuerza de voluntad. Y yo estoy haciendo este intermedio aquí porque yo necesito decirte que tú tienes dominio propio, porque el Espíritu que habita en ti te ha dado dominio propio. ¿Para qué? Para que aprendas a mirar hacia arriba. Que el dolor no te deja. Te estoy diciendo hoy que en ti hay voluntad de parte de Dios para que mires hacia arriba. Deja de mirar hacia abajo donde te duele. Hay que aprender a mirar hacia arriba a pesar del dolor que estamos sintiendo. A pesar de lo que no entendemos. A pesar de creer que tenemos la razón. Porque a fin de cuentas, cuando Dios nos acerque a Él, si la teníamos o no, Dios desvanece la situación. Es tiempo de dejar y decir, caramba, Señor, mi actitud ha permitido que mi casa esté vulnerable. Hice una salvedad porque mientras esté Cristo con nosotros, usted va a ver que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Oiga, pero hay un refrán de pueblo que va muy a tono que dice que tanto está cayendo la gotita. Entonces, llegamos a creer que es que Dios nos abandonó. Dios no te abandonó. Es que tu actitud no te deja verlo. Es que el ruido de tus palabras no te dejan escucharlo. Jesucristo, esa enseñanza es tan profunda que Jesucristo después la tiene que usar en su ministerio terrenal. Y hace mención de ella. Oye, así como la serpiente fue levantada por Moisés, así yo también seré levantado. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo mire será salvo. Todo aquel que lo mire será sano. Todo aquel que lo mire será libre. Gloria a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿por qué hice el paréntesis en Isaías 40? Incluso no se lo pedí que lo buscara. Porque Isaías hace una pregunta en ese capítulo 40, versículo 25. Así, ¿a qué pues me haréis semejantes? El versículo 14 que leí, Dios nos dice que tenemos que abandonar la idolatría. Y la idolatría no son imágenes de talla, aunque existen todavía. De barro, de metal, de madera, de muchas cosas. Hay muchos otros ídolos. Y como le dije el viernes, se tocó. Sencillamente entonces tenemos el camino allanado. Tengo el camino ya corrido. Dios pregunta, ¿quién es tu Dios? Porque muchas veces a quien idolatramos es a nosotros mismos. Muchas veces quien nosotros estamos sirviendo es a nuestro interés. Somos cristianos, hablamos cosas cristianas, nos comportamos como cristianos, pero a la hora de buscar en el interior, ¿quién está en el centro? Nosotros estamos en el centro. Hay quienes que su trabajo está en el centro.
Y su trabajo es su prioridad. Y su trabajo es primero. Y la respuesta es un clásico. Pastor, ¿y quién me paga las deudas? Alaba. Lo sé. Ahí está el problema. Que tú te cierras la puerta que permitirle que Dios te enseñe lo que te quiere enseñar. Siendo hermético, no es que yo tengo que trabajar. No es que no trabaje. Porque la Biblia lo dice, el que no trabaje, que no coma. Es cuando pones tu trabajo por encima de Dios. Porque ya establecimos que lo que va por encima de todo es Dios. Tu trabajo, tu idea de Dios, por eso Él lo pregunta. ¿A quién tú crees que es Dios? Jesucristo se lo tuvo que preguntar a sus discípulos. ¿Y quiénes ustedes dicen que yo soy? Y de repente Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bienaventurado es porque no te reveló tu sabiduría, no te lo reveló tu conocimiento, no te lo reveló sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cuando tú estás bien conectado, a ti no se te olvida quién es Dios. ¿Quién más? Tu experiencia de salvación. Mi Dios es mi salvación. Mientras yo esté salvo, tú estás, ese es mi Dios. Ay, santo Señor, tú eres mi Dios. No. Dios es más que mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios se quiere perfeccionar en nosotros mientras estamos en esta tierra. Dios quiere que la gente vea a Cristo en nosotros mientras estamos en esta tierra. No es solamente que aceptamos a Cristo y seguimos camino. Allá afuera hay mucha gente que acepta a Cristo en cada campaña que hay, en cada momento que hay. Y siguen su vida, siguen sufriendo, dando traspiés. ¿Por qué? Porque no quieren entender que Dios es más grande que aún nuestra idea de salvación. Por eso es que nos congregamos. Usted no está aquí por capricho. Usted no está aquí porque yo quiero. Yo no quiero que usted esté aquí porque me viene a escuchar. Porque de oratoria tengo 0. Y aún de inteligencia bueno. Usted está aquí porque quiere conocer a Dios. Y usted se siente a escucharme porque Dios le está hablando. Y por eso usted tiene mi respeto y mi afecto. Y el que usted se siente ahí me lleva a mí a la responsabilidad de prepararme. Entonces Dios es más grande que tu experiencia de salvación. Dios es más grande que tu idea de servir. Hay personas que se circunscriben a servir. No, yo hago esto en la iglesia, yo hago esto en la iglesia, yo hago esto en la iglesia, yo hago esto en la iglesia. Todo lo que me manda a hacer en la iglesia, el día que yo me vaya, la iglesia se cae. Te tengo noticia. El Señor de la iglesia no va a dejar que se caiga. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que mi idea de servir. Dios es más grande. Dios es más grande, amado, que cualquier cosa que usted pueda definir. Dios es más grande que su enfermedad. Eso es fácil. Porque como la enfermedad le adolece, la enfermedad lo detiene, le molesta, usted dice, no, Dios es más grande que mi enfermedad. Amén, amén, amén. Pero a la hora de la idolatría, ¿qué mucho contendemos? ¿Qué mucha idea de Dios nos hemos formado? Pretendemos servir a Dios con nuestros conceptos y nuestras ideas, cuando Dios se nos quiere revelar en la palabra. Tenga cuidado. Por eso es que Él dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O con qué me estáis comparando? Dice el santo. Y de repente vuelve y repite porque Él me está contando. Imagínese, capítulo 40, el capítulo 6 fue donde Él lo vio. Él está tratando de decir, tengan la experiencia que yo tuve, vivan lo que yo viví, miren hacia arriba porque se darán cuenta que hay un Dios más grande que la idea que nos hemos formado. ¿Cómo cambió el mensaje de Isaías? Una vez él tiene esa experiencia y le dice al Señor, envíame a mí, que todo nos gusta predicar al respecto. De repente lo que Dios comenzó a hacer fue revelarle al Mesías.
Entonces, oiga, porque el que había condenado en la viña a todo Israel porque los iban a talar, ahora dice que surgía una esperanza. Oye, una esperanza de parte de Dios que no permitiría que fuera extirpada aquella nación. Y dice más porque él viene y dice: aun cuando corten el árbol, de la raíz surgirá vida nuevamente. Oye, entiende, hay esperanza para los que servimos a Cristo. Pero hay que redefinir nuestro concepto de Él. Hay que reevaluar la idea que tenemos de Dios y circunscribirla a la palabra. El Elohe Israel, el Dios de Israel, plasmado en la palabra. No es el Dios de los pentecostales, no es el Dios de los bautistas, no es el Dios católico, no es el Dios de tal o más cual grupo o denominación. Es el Dios de la Biblia, el Dios que se te quiere mostrar, el Dios que tiene toda la intención de revelársete. Que comenzó diciéndote: cuando me aceptaste, vine a morar en tu interior. Cuando me aceptaste y te reconciliaste conmigo, vine a morar en tu interior. Y que entonces lo único que yo puedo decir, tienes que entonces ahora tú aportar. ¿Cuál es la reacción o lo recíproco ante ese escenario? Vine a morar en ti, pues entonces ahora tú empiezas a leerlo aquí. Y como dice la Escritura, el que esté falto de sabiduría que lo pida. Y de repente empiezas a entender. Y como dijo la hermana esta mañana, te consigues el devocional y comienzas a entender y a orar y a hablar con Dios hasta que Dios se te revela, hasta que se forma una idea de Dios correcta y no una idea de Dios superflua. Amado, Dios está por encima de mis pensamientos. Ya vamos terminando, ya cayó la cuesta. Ni me di cuenta que caí en la cuesta. Dios está por encima de tus pensamientos. Dios está por encima de tu prueba. Dios está por encima de tu análisis. Dios está por encima de tu razonamiento. Dios siempre está por encima. Aprende a verlo por encima. Aprende a verlo por encima de la frustración, del coraje, de la depresión. Hazlo y Dios te visitará con su poder. Finalmente, iglesia, reconoce que nos hemos hecho muchos ídolos. Vamos, reconozca que usted se hizo su idea de Dios, que usted se hizo checkmark. Usted sabe cuando usted tiene ya una idea de algo. Mire, le contaba yo a alguien. En una época el pentecostalismo en Puerto Rico dijo que si usted se vestía con tal ropa, usted era santo. La gente corrió a ese evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay cosa más fácil que alguien me diga los estándares que son aceptados. Por ende, si yo cumplo con el estándar, pues yo soy salvo. Yo soy santo. Y no voy a entrar en la polémica de la ropa. Pero hubo un mensaje que decía que tenías que cumplir A, B, C y D. Y las personas iban y decían: tú tienes A, tú tienes B, pero ¿sabes qué? Te falta el C. Así que todavía no eres santo. Y allá iban otros: A, B, C y D. Tú estás bien. Y las personas vivieron bajo una idea de Dios errada. Y de repente había fornicación, había adulterio, habían mentiras, habían engaños, habían cosas. Y el que está afuera mirando dice: pero ¿cómo es posible? Es porque la idea de Dios se estandarizó. Yo vine a decirte en esta mañana: no sigas con un Dios estandarizado. Porque servimos a un Dios que cuando yo pretendo conocerlo es cuando me doy cuenta lo que me falta, que apenas empecé. O sea, servimos a un Dios grande, perfecto, sublime.
Esta se la tengo que decir. Y yo dije que acabé. Ya Moisés está para la música. Creo que hay un himno que alguien quería que se cantara, alaba, no sé. Cuando Moisés ve la gloria de Dios, yo no sé si usted ha leído, Ivonne, es que lo de hoy si usted entiende lo que lee. Porque dice algo poderoso. Dice, Moisés, ¿tú quieres ver mi gloria? Señor, yo quiero ver tu, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, te mostraré lo bueno de mí. Te mostraré mi bondad. Míralo, búsquelo, Éxodo, creo que 30, no me acuerdo ya dónde está. Yo digo, Señor, pero ven acá. Él vio tus espaldas. Él vio mi bondad. O sea, ni aún Moisés, que lo veía cara a cara, veía el todo de Dios. Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Y cada vez que yo digo que Dios es grande, se convierte en más grande. Y yo vuelvo y digo que es grande y Él es más grande todavía. Amado, en nosotros habita su plenitud, disfrutémosla, cambiemos la actitud, enfrentemos al mundo con cara diferente. Recuerda el mensaje del pastor, del hijo, del papá de Ale, no me acuerdo ahora su apellido, Caleb. Este hombre nos decía, miremos el mundo por otra ventana, cambiemos y vengamos a la iglesia a la expectativa de que una semilla germine. Vengamos a la iglesia a la expectativa de ver su gloria, que Dios nos llene, que Dios nos vuelva a llenar hasta que le veamos cara a cara. Moisés vio la bondad. Yo propongo en esta hora que también nosotros deseemos ver la bondad. Si Dios entendió que Moisés lo único que podía resistir era su bondad, anhelemos ver su bondad. Anhelemos verla. Y renovemos el espíritu de nuestra mente. Porque Dios se quiere dar a conocer. Eso es lo que yo creo. Incline su rostro. No sé si alguien que hoy nos visite quiera tener a ese personaje que he descrito con tanta vehemencia en su corazón. Creo que he plasmado, conforme a Él me da, pero he plasmado la necesidad de Dios que tenemos y que no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Hoy celebro la fiesta en el cielo porque tú que aceptaste al Señor como tu Salvador estás aquí. La mejor decisión. Ahora es tiempo de llenarte. Va a haber confusión, van a haber luchas, van a haber problemas, van a haber caídas. Pero el que te salvó te vuelve a levantar. No pretendas servir a Dios con tu fuerza. Y creo que has escuchado un buen mensaje donde te dice, no te hagas ideas de Dios que después te entorpezcan el camino. Procura conocer a Dios. Nos congregamos para conocer a Dios, no para cumplir. No para que nos pasen la mano, no para que ponchemos con el pastor o con el líder. Pero tú que quizás hoy viniste y dices, yo no tengo al Señor como mi Salvador, no sé qué hacer. Mira, acéptalo como tu Salvador. Dile, Señor, yo te necesito. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas que quizás tú dices que son las que tienes que manejar. Y yo te digo algo, mira, cuando recibes la salvación, que no estás consciente ahora porque no lo entiendes. Yo no menciono primero de la salvación no porque sea lo más importante, es porque todavía no lo entiendes. Pero cuando lo recibes, comprendes que era lo primero.
Y después de la salvación vienen las añadiduras. Por eso es que te estoy diciendo, mira, quizás viniste y tienes una dificultad, un problema, pues mira, dile, Señor, yo te recibo hoy como mi Salvador. Le dices al Señor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú vas a ver a Dios actuar. Inmediatamente entrará la plenitud de Dios a tu corazón. Y tú que estás en luchas, en desánimo, mira, no estaría mal que te reconciliaras ahí en donde estás. Pastor, no me ponga en vergüenza, yo no te estoy llamando al frente, pero tú puedes ahí donde estás decirle, Señor, de verdad que he estado rebelde en mi actitud, he estado molesto, he estado incómodo, no sé manejar lo que estoy viviendo, me quiero reconciliar contigo porque no, se me olvidó lo que tú has hecho conmigo hasta aquí. No pelees con tu fuerza, no trates de servir a Dios por tu capacidad, por tu intelecto. Sirve a Dios por su Espíritu. Sirve a Dios por lo que es Él, no por lo que tú puedas hacer. Señor, en este momento te presento una iglesia. Una iglesia a la cual me has dejado sentir la carga, lo pesado del momento. Y a la que tú le sigues diciendo, lo que necesitas ya te lo di. ¿Qué cosa, Señor? En nosotros está la victoria, pero no la podemos ver, no la podemos sentir. ¿Qué sucede, Señor? Tú nos dices hoy, mira hacia arriba. Empeñate en mirar hacia arriba, Señor. Y si miro hacia arriba, literal, nada más. No. Mira mi palabra. Mi palabra te acerca a mí. Porque mi intención es acercarte. Señor, pon entonces en nosotros el querer como el hacer, porque todavía hay personas que por cuanto se distraen o están tan afanados, empiezan a leer en Génesis 1, Señor, pero ya en Génesis 3 o 4 se cansaron. Están aquellos, Dios, que no, yo leo mejor las cartas, el Nuevo Testamento. Pero hoy yo les leía que hay que aprender de las experiencias pasadas. Es que la genealogía, Dios, no me gusta, es aburrida. Señor, pon el querer como el hacer. ¿Cuántas veces has detenido para que la serpiente no nos pique? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Señores, en el nombre de Jesús, que te doy gracias, que te doy gloria, que te doy honor, que te doy alabanza. Anda, da sabiduría. Señor, la palabra dice que el que esté falto te la pida. Da sabiduría para entender. Da sabiduría para reconocer. Rompe esos conceptos deformados en nosotros. Esas ideas de Dios que tenemos mal hechas. Esos ídolos. Que podamos conocerte a ti, Señor, y entender de tu misericordia, entender de tu amor. Entender de tu amor, Señor, la anchura de tu gracia, la longitud de tu paciencia, la profundidad, Señor amado, de la redención y lo poderoso de la altura que es tu meta, el cielo. Eres espectacular, Señor. Recibe honor, recibe gloria, recibe alabanza. Espíritu Santo, renueva ese corazón, esa mente, anda, toca. Yo terminé, Señor, pero tú no has terminado con nosotros. En el nombre de Jesús los deposito en el hueco de tu mano, Señor. Si alguien hizo la oración de reconciliación, si alguien te recibió, que quizás, Señor, no desea que más nadie sepa, Señor, recíbele, trata con él. Gracias. Aún gracias por aquel que del otro lado de esa pequeña cámara recibe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.